Me llamo Grace y tengo 35 años. Soy asesora financiera. Así fue como conocí a Jonathan, el hombre que eventualmente se convertiría en mi ex esposo. Recuerdo vívidamente nuestro primer encuentro. Él entró a mi oficina, equilibrando una gruesa pila de documentos y con una expresión que oscilaba entre la preocupación y el agotamiento. «Eres Grace, ¿verdad?», dijo, extendiendo su mano. «Soy Jonathan. Dicen que eres la persona a la que hay que llamar para desenredar enredos financieros». Sonreí y le di la mano. «Eso es lo que dicen. Veamos qué tenemos aquí». Jonathan era alto, con cabello corto y castaño, y unos ojos cálidos y pensativos que parecían sonreír incluso cuando sus labios no lo hacían. A medida que nos adentrábamos en su papeleo, la conversación pasó de números e impuestos a un intercambio casual sobre películas favoritas, gustos musicales e incluso acalorados debates sobre la mejor pizza de la ciudad. Su actitud relajada hacía que las horas volaran, y al final, se rió, diciendo: «No pensé que hablar sobre finanzas pudiera ser tan divertido». Con una sonrisa juguetona, bromeé: «Es parte de la magia». Él se rió. «Bueno, en ese caso, ¿qué te parece si pago la magia con un café?». Lo que comenzó como un simple café se convirtió en cenas, escapadas de fin de semana y antes de que nos diéramos cuenta. 7 meses después, Jonathan me propuso matrimonio. Sin dudarlo, dije que sí. Se sentía como un romance de ensueño, pero todo parecía estar bien para nosotros. Nuestra boda fue pequeña, íntima y perfecta. Mientras intercambiábamos votos, estaba segura de que había encontrado a mi pareja para siempre. La madre de Jonathan, Mary, también estaba allí. Su expresión normalmente se verá suavizándose solo para murmurar con entusiasmo sobre futuros nietos. Al principio, la vida era dichosa. Jonathan prosperaba en su carrera de bienes raíces y yo continuaba mi trabajo en la firma. Pasábamos las noches acurrucados para cenar y ver películas. Dábamos paseos tranquilos y simplemente disfrutábamos de estar juntos. Pero la paz pronto comenzó a desmoronarse cuando el tema de los hijos se coló en cada conversación, especialmente con Mary. Sus insinuaciones casuales sobre convertirse en abuela se convirtieron en una campaña a gran escala. Llamadas telefónicas preguntando por novedades, comentarios durante las visitas sobre cómo un bebé completaría la familia, se volvió implacable. Jonathan intentó restarle importancia, asegurándome con una sonrisa: «Mamá está emocionada. Se calmará». Pero la presión nunca cesó. Intenté ser comprensiva, suponiendo que solo estaba ansiosa. Sin embargo, su constante interferencia comenzó a pesarme. Una noche, me volví hacia Jonathan, mi frustración desbordándose. «Tu mamá tiene que dejar de meterse. Se siente como si intentara controlar todo, incluso más que nosotros». Jonathan se veía incómodo, pero se encogió de hombros, diciendo: «Así es ella, tiene buenas intenciones». Sin embargo, la influencia de Mary no se detuvo con su obsesión por los nietos. Tenía opiniones sobre todo nuestras finanzas, lo que comíamos, incluso cómo pasábamos los fines de semana. Una mañana de sábado, mientras Jonathan y yo disfrutábamos del desayuno, su teléfono sonó. Era Mary. Jonathan, como de costumbre, la puso en altavoz. «Jonathan, cariño, ¿están comiendo bien? Recuerda, una dieta saludable es crucial para la concepción», instruyó Mary por teléfono con su habitual tono autoritario. Jonathan se rió levemente, asegurándole con un simple «sí, mamá», mientras yo forzaba una sonrisa tensa, sintiendo el peso familiar de su constante presencia presionando sobre mí. Sentía que cada parte de nuestra vida estaba bajo su mirada atenta, y el estrés de todo eso comenzaba a infiltrarse en cada rincón de nuestro matrimonio. Luego comenzaron las visitas sin previo aviso. Mary aparecía en nuestra puerta, a menudo con brazos llenos de consejos no solicitados. Una noche, llegó con una pila de libros sobre la crianza. «Grace, querida, deberías empezar a leer estos, nunca es demasiado pronto para prepararte», dijo, dejando los libros pesadamente sobre nuestra mesa de café con una sonrisa satisfecha. Miré a Jonathan, esperando algún tipo de intervención, pero él solo se encogió de hombros. «Gracias, Mary, los veremos», dije, forzando una sonrisa educada mientras la frustración hervía bajo la superficie. Las visitas de Mary se convirtieron en casi una ocurrencia semanal, cada una más intrusiva que la anterior, y cada conversación volvía al mismo tema: bebés.
Jonathan nunca parecía tomárselo en serio, siempre asentía y repetía sus sentimientos, pero para mí, era asfixiante. Se sentía como si nuestras vidas estuvieran siendo orquestadas por Mary, sin tener en cuenta cómo nos sentíamos. Aún mantenía la esperanza de que podríamos superarlo, de que encontraríamos el camino de regreso el uno al otro, pero luego, todo cambió. Una noche, Jonathan llegó a casa mucho más tarde de lo habitual, su expresión era distante, y sus hombros caídos mientras dejaba las llaves sobre la barra. Yo estaba en la cocina, apurada preparando la cena, cuando noté la inusual pesadez en su actitud. «Jonathan, ¿qué pasa?», pregunté, dejando el cuchillo, preocupada. Él se desplomó en una silla de la cocina, enterrando su rostro en sus manos sin decir una palabra. «Necesitamos hablar, Grace», dijo Jonathan, su voz cargada con una seriedad que me envió un escalofrío por la espalda. Me senté frente a él, mi corazón latiendo con inquietud. «Es sobre nosotros tratando de tener un bebé», comenzó, evitando el contacto visual. «¿Recuerdas los exámenes que hicimos?». Finalmente levantó la mirada, sus ojos encontraron los míos, y estaban llenos de un peso que no había visto antes. Unas semanas antes, bajo la constante presión de Mary, habíamos acordado ir a un chequeo de fertilidad. Esperaba que al menos eso callara las interminables discusiones sobre bebés, pero ahora, mientras Jonathan se sentaba frente a mí, con una expresión sombría, me di cuenta de que los resultados estaban listos. «No eres tú, Grace. Soy yo», dijo en voz baja, tomando una profunda respiración. Sus palabras parecían colgar en el aire, pesadas e inquietantes. Explicó que el médico le había diagnosticado un bajo conteo de espermatozoides, lo que hacía muy poco probable que pudiera ser padre. La noticia fue como un golpe en el estómago, una extraña mezcla de tristeza, alivio y confusión giraba dentro de mí. «¿Qué quieres decir?», pregunté, instintivamente extendiendo la mano para tomar la suya, deseando ofrecerle consuelo. Él retiró su mano, el gesto pequeño pero devastador. «No puedo ser padre, Grace», repitió, su voz rompiéndose ligeramente. Inhaló profundamente, preparándose. «No puedo, no quiero, someterme a tratamiento. No es algo que esté preparado para enfrentar». Me quedé aturdida. Su negativa llegó de la nada y luché por entender. «¿Pero por qué? Si hay aunque sea una oportunidad, ¿no deberíamos al menos intentarlo?», pregunté, mi voz temblando de emoción, intentando desesperadamente encontrar una manera de salir de esto. «Es mi decisión», dijo, su tono firme y final. «Simplemente no puedo». Sus palabras eran como una pared entre nosotros y no podía comprenderlo. El Jonathan que conocía no era alguien que se echara atrás ante un desafío. Siempre fue resistente, siempre dispuesto a encontrar una manera de superar cualquier dificultad. ¿Por qué esto sería diferente? «Por favor, Jonathan», supliqué suavemente, con el corazón adolorido. «No dejes que esto se interponga entre nosotros. Podemos resolverlo juntos». Pero él se levantó, evitando mis ojos. «Necesito tiempo para pensar», dijo, su voz distante. Sin otra palabra, salió de la cocina, dejándome sentada allí, el silencio resonando con todas las preguntas que de repente no tenían respuestas. Su negativa a siquiera considerar un camino a seguir me dejó perpleja y no podía evitar preguntarme si su orgullo o algo más profundo se interponía en nuestro futuro juntos. Los días siguientes fueron tensos y llenos de palabras no dichas. Jonathan apenas hablaba, y cuando lo hacía, su tono era brusco y frío. La creciente distancia entre nosotros se sentía como un abismo, ampliándose con cada comida en silencio y cada noche no compartida. Luego, una noche, el frágil estado de nuestro matrimonio se rompió irreversiblemente. Jonathan volvió a casa tarde. Yo yacía en la cama, fingiendo dormir, cuando lo oí al teléfono. «Sí, mamá, recibí los resultados». «No, no quiero tratamiento. Me las arreglaré», susurró al teléfono, una conversación que no había tenido conmigo. En ese momento, sentí una ola de traición lavarse sobre mí, no solo de nuestra intimidad, sino de nuestros votos. La influencia de Mary se había filtrado en nuestras vidas más de lo que había imaginado, y mientras yacía allí, las lágrimas corrían por mi rostro, marcando el silencio de nuestra habitación. Nuestro hogar se había convertido en una concha del cálido y amoroso espacio que había sido antes. Éramos como dos extraños simplemente cohabitando, los restos de nuestro amor perdidos en la sombra de la abrumadora presencia de su madre.
Justo cuando pensé que las cosas no podían volverse más extrañas, la vida me lanzó una curva inesperada. Me había estado sintiendo mal, inicialmente atribuyéndolo al estrés, pero luego me perdí el periodo. A pesar de las recientes noticias sobre la condición de Jonathan, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Compré una prueba de embarazo, y mientras me sentaba en el baño esperando el resultado, los minutos se sentían como horas. Finalmente, el indicador mostró positivo. Estaba embarazada. Por un momento, la incredulidad me invadió. Después de todas nuestras discusiones sobre infertilidad, esto parecía un destello milagroso de esperanza en medio de las ruinas de nuestro matrimonio. Esa noche, cuando Jonathan entró, su habitual llegada tarde apenas reconociendo mi presencia, supe que tenía que decírselo. Tomando una profunda respiración, me acerqué a él. «Jonathan, ¿necesitamos hablar?», dije, mi voz temblando bajo el peso de nuestro futuro incierto. Él miró hacia arriba, el cansancio grabado en su rostro. «¿Qué pasa ahora, Grace?». «Estoy embarazada», solté, las palabras flotando entre nosotros como una frágil promesa. Él soltó una risa amarga y cínica. «¿Embarazada? ¿Cómo?». «El doctor dijo que no puedo». «No lo sé, pero la prueba es positiva. Vamos a tener un bebé», respondí, las lágrimas llenando mis ojos, una mezcla de alegría y ansiedad. De repente, se levantó, la ira brillando en sus ojos. «Esto es algún tipo de broma, ¿verdad? Estás tratando de atraparme». Me quedé atónita. «¿Atrapar? Jonathan, te estoy diciendo que vamos a tener un bebé, nuestro bebé». Comenzó a caminar por la habitación, corriendo sus manos por su cabello en frustración. «No, esto no puede ser. Debes haberme engañado. Eso es, ¿verdad? Me engañaste». Sentí como si me hubieran golpeado físicamente. «¿Engañarte? ¿Cómo puedes siquiera decir eso? He sido nada más que fiel contigo». Pero él no estaba escuchando, consumido por su rabia e incredulidad. «Sal, quiero que salgas de esta casa», gritó, su voz resonando en la vacuidad de nuestro hogar. «Jonathan, por favor, hablemos de esto. Podemos ir al médico y obtener una confirmación», supliqué, pero sentí que estaba hablando con una pared. Él salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Esa noche, yacía en la habitación de huéspedes, mi mente girando con una mezcla de desesperación y confusión. Al día siguiente, Jonathan se había ido antes de que despertara. En su lugar, Mary apareció en mi puerta. La expresión en su rostro era una mezcla volátil de ira y desprecio. «Deberías sentirte avergonzada, Grace, atrapando a mi hijo con el hijo de otro hombre», escupió. «No engañé a Jonathan. Este niño es de él», me defendí, mi voz firme a pesar de la tormenta que se desataba dentro de mí. Ella se rió fríamente, un sonido que me envió escalofríos por la espalda. «¿Me tomas por una tonta? Mi hijo no puede tener hijos. Eres solo una interesada tratando de asegurar tu futuro». Atónita por su crueldad, respondí, «Este es el hijo de Jonathan. Nunca he estado con nadie más». Ella se acercó, su voz goteando veneno. «Tienes 2 semanas para empacar tus cosas y salir. Y ni siquiera pienses en pedir pensión alimenticia o manutención infantil. No obtendrás un centavo de nosotros». El ultimátum de Mary se sintió como la última gota. Sabía que no podía seguir viviendo en una casa llena de resentimiento y acusaciones falsas. Era hora de tomar el control de mi vida, por mi bien y por el del bebé. Lo primero que hice, presenté la solicitud de divorcio. No fue una decisión fácil, pero era necesaria. Jonathan y su madre intentaron hacerlo difícil, exigiendo una parte de todo lo que tenía y reclamando que era su derecho. Pero tenía un buen caso. Todo lo que poseía, mis ahorros, mi propiedad, me pertenecía mucho antes de que Jonathan entrara en mi vida. Sus intentos de apoderarse de lo que no era suyo fracasaron miserablemente. En cuanto a la pensión alimenticia, no pedí ni un centavo. No quería ningún vínculo financiero con Jonathan ni ninguna razón para que él o su madre interfirieran en mi vida de nuevo. Decidida a empezar de nuevo, encontré un apartamento modesto. No era lujoso, pero era lo suficientemente acogedor para servir como un nuevo comienzo. Empacar mis cosas de la casa fue agridulce. Cada foto y cada mueble guardaba un recuerdo, pero estaba lista para dejarlos atrás. El día de la mudanza, Jonathan estaba conspicuamente ausente. Tal vez no podía enfrentarse a mí, o tal vez simplemente no le importaba. De cualquier manera, no importaba.
Dejé las llaves sobre el mostrador y cerré ese capítulo de mi vida para siempre. Las primeras noches en mi nuevo departamento fueron las más difíciles. El silencio era abrumador, y la realidad de mi situación a menudo me llevaba a las lágrimas. Pero encontré consuelo en la pequeña vida que crecía dentro de mí. Cada noche, le susurraba a mi hijo no nacido, llenando el pequeño espacio de esperanzas y sueños. Poco a poco, lo que antes se sentía como un refugio comenzó a parecerse a un verdadero hogar. Mis rutinas diarias se convirtieron en una fuente de consuelo, y mi conexión con mi hijo no nacido se fortaleció con cada día que pasaba. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas, me topé con una fotografía de Jonathan y yo en tiempos mejores. Una punzada de tristeza me invadió, pero fue pasajera, rápidamente reemplazada por alivio. Ese capítulo de mi vida estaba firmemente atrás de mí. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era Jonathan. Grace, he recibido los papeles del divorcio, dijo su voz desprovista de emoción. Me alegra que te hayan llegado, por favor, encárgate de las formalidades, respondí, esforzándome por mantener la compostura. Hubo una pausa antes de que añadiera. No te molestaré con lo del bebé, no volverás a saber de mí. Fue una despedida fría, pero trajo cierre. Al colgar, me di cuenta de que en mi soledad había descubierto una resiliencia que no sabía que poseía. Estaba lista para enfrentar el futuro, no como la esposa separada de Jonathan, sino como una mujer fuerte, independiente y una madre devota. En una noche tranquila, mientras leía una revista, mi hijo de 5 años, Arthur, jugaba con sus juguetes en el suelo. Nuestra paz fue interrumpida por un golpe en la puerta. Perpleja, la abrí para encontrar a una mujer en mi umbral cuyos ojos reflejaban una tristeza familiar. Hola, Grace. Ha pasado mucho tiempo, dijo con vacilación. Me tomó un momento, pero luego la reconocí como Pamela, una amiga de mi vida pasada con Jonathan. ¿Pamela? Sí. ¿Ha pasado? ¿Qué te trae aquí? Pregunté, con la curiosidad despertando en mí. Ella parecía incómoda, mirando a Arthur, que ahora estaba asomándose curiosamente detrás de mis piernas. Pensé que debería saber sobre Jonathan, dijo, su voz suave. Solo escuchar su nombre después de todos estos años me envió un escalofrío. ¿Qué pasa con él? Pregunté, manteniendo un tono sereno. Pamela suspiró. No está bien, Grace. Después de que te fuiste, las cosas fueron en picada para él. Se volvió alcohólico, se volvió a casar hace unos años y tuvo otro hijo. Pero ese niño nació con discapacidades y Jonathan no pudo manejarlo. Las dejó, se divorció de su esposa y ahora se niega a pagar la manutención. Está en problemas legales. La noticia me golpeó, pero no de la manera que Pamela podría haber esperado. Sentí una profunda tristeza, no por Jonathan, sino por su hijo y la mujer que había abandonado. Eso es terrible, dije suavemente, con el corazón pesado por ellos. Pamela asintió. Pensé que debería saberlo. Dado tu pasado con él, aprecié su preocupación, pero sabía que tenía que mantener mis límites. Gracias por decírmelo, Pamela, pero esa parte de mi vida ha terminado. Jonathan tomó sus decisiones y no tienen nada que ver conmigo ni con mi hijo. Pamela miró a Arthur y luego de regreso a mí. Entiendo, Grace. Solo pensé, le ofrecí una pequeña sonrisa triste. Lo aprecio, Pamela, pero mi enfoque está en Arthur y nuestra vida ahora. Lo que Jonathan haga o no haga ya no es mi preocupación. Ella asintió, pareciendo comprender mi determinación. Espero que tú y Arthur sean felices, Grace. Ambos lo merecen. Gracias, lo somos, le aseguré, mirando a Arthur, que ahora estaba completamente absorbido en sus juguetes de nuevo. Después de que Pamela se fue, cerré la puerta y sonreí, sabiendo que finalmente había superado todo. Cerré la puerta y me apoyé en ella, tomando un momento para estabilizar mi respiración. El pasado tiene una forma de entrar inesperadamente, pero estaba decidida a mantenerlo a raya, asegurando que nuestro futuro siguiera siendo brillante y libre de las sombras de lo que había sido. Estaba resuelta en mi compromiso de proteger la vibrante vida que había construido para mí y mi hijo. El parque estaba vivo ese día, lleno de las risas de los niños y los sonidos distantes de perros ladrando mientras jugaban. Mi corazón se hinchó de orgullo al ver a Arthur correr con energía, su risa fusionándose sin esfuerzo con el ambiente alegre. Justo entonces, una voz familiar atravesó el aire, enfriando mis sentimientos cálidos. Gracia.
¿Eres tú? Mi corazón se hundió al darme la vuelta para enfrentar a Mary, mi ex suegra, que se acercaba a nosotros con una intensa fijación en Arthur. Mary, la saludé con frialdad, mi corazón latiendo rápido. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué haces aquí? Ella ignoró el frío en mi tono, con los ojos fijos en mi hijo. Ha crecido tanto. Es tu hijo, ¿verdad? Sí, este es Arthur, respondí, posicionándome sutilmente entre ella y mi niño. Sus ojos brillaban con una inquietante expectativa. Yo esperaba verlo. Después de todo, es mi nieto. Sentí una ola de irritación invadirme. ¿Y por qué querrías verlo? Bueno, ya sabes, mi otro nieto, comenzó, su voz desvaneciéndose a medida que su expresión se oscurecía. No está bien, está enfermo, no es lo mismo. Quiero ser parte de la vida de un nieto sano. Sus palabras me golpearon como una bofetada. El desdén en su tono por su nieto enfermo era impactante. Mary, dije, mi voz firme, no tienes derecho a ser parte de la vida de Arthur, no después de todo lo que pasó. Pero Grace, eso fue cosa de Jonathan, protestó débilmente. Sacudí la cabeza de manera despectiva. Tú lo apoyaste, te volviste en contra de mí cuando estaba esperando a tu nieto, y ahora hablas con tanto desprecio sobre tu otro nieto solo porque está enfermo, eso es imperdonable. El rostro de Mary se endureció, no puedes mantenerme alejada de mi nieto. Puedo, y lo haré, declaré con firmeza. Arthur no necesita a alguien en su vida que valore a las personas según su salud, no será parte de tu visión torcida de la familia. Parecía que quería discutir más, pero la interrumpí, esta conversación ha terminado. Mantente alejada de nosotros, Mary, tu presencia no es deseada ni bienvenida. Tomando la mano de Arthur, me di la vuelta y me alejé, dejando a Mary sola, con una expresión que mezclaba ira y incredulidad, mientras caminábamos. Arthur me miró, sus ojos inocentes rebosantes de preguntas. Mamá, ¿quién era esa señora? Esa era alguien que conocíamos, cariño. Respondí suavemente, pero ya no forma parte de nuestras vidas. Más tarde, mientras estaba sentada en el porche viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos cálidos, sentí una profunda paz. La risa de Arthur resonaba en el jardín mientras jugaba, un recordatorio alegre de que la vida se había asentado en un ritmo tranquilo. Las tormentas del pasado parecían recuerdos lejanos. Mamá, mira lo que hice. La voz de Arthur me sacó de mi ensueño mientras se acercaba corriendo, sosteniendo orgullosamente un dibujo, una imagen de nosotros sonriendo bajo un sol grande y brillante. Es hermoso, Arthur, dije, abrazándolo calurosamente. Eres todo un artista. Él sonrió con orgullo. Quiero ponerlo en el refrigerador. Vamos a hacer eso, sonreí, siguiéndolo adentro. Mientras caminábamos, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado. Hubo un tiempo en que el peso del pasado se sentía abrumador, pero ahora se asemejaba a un eco distante, desvaneciéndose más cada día. Más tarde esa noche, después de que Arthur se hubiera quedado dormido, me senté en silencio con una taza de té, saboreando la tranquilidad del día. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Dudé por un momento antes de contestar. Hola, gracias. Soy Calle. Solo quería saber cómo están tú y Arthur. Estamos bien, Calle. Arthur está creciendo tan rápido, respondí, con una sonrisa iluminando mi voz. Escuché sobre tu encuentro con Mary. ¿Estás bien?, preguntó, su tono lleno de preocupación. Suspiré, eligiendo mis palabras con cuidado. Sí, fue inesperado, pero estoy bien. Solo fue otro recordatorio del pasado. Sé que es difícil, pero has llegado tan lejos. Gracias. Eres fuerte y has construido una vida maravillosa para ti y Arthur. Dijo animadamente. Gracias, Calle. Eso significa mucho. Sus palabras me envolvieron como una cálida manta, ofreciendo consuelo en un momento de vulnerabilidad. Hablamos sobre cosas cotidianas, pequeños fragmentos de la vida que me recordaron el sistema de apoyo que tenía, incluso en los días más desafiantes. Después de colgar, caminé hacia la sala, donde el dibujo de Arthur adornaba orgullosamente el refrigerador. Al mirarlo, me di cuenta de cuánto habíamos crecido. El dolor y la ira del pasado se habían desvanecido. Dando paso a la sanación y nuevos comienzos, me acerqué a la habitación de Arthur. Observándolo dormir pacíficamente, me incliné y besé su frente suavemente. Buenas noches, mi pequeño artista, susurré.
De vuelta en el porche, miré las estrellas que aparecían en el cielo nocturno, los ecos del pasado. De hecho, se estaban desvaneciendo, su control sobre mí aflojándose. En su lugar había esperanza, una fuerza tranquila y el amor incondicional entre una madre y su hijo. Este nuevo capítulo no solo se trataba de seguir adelante. Se trataba de prosperar en la calidez de nuevos comienzos y el consuelo de los lazos familiares perdurables.